del día. Señores congresistas, a continuación corresponde escuchar a la congresista María Teresa Cabrera Vega, quien sustentará los proyectos de ley de su autoría número 6623/2020 CR, en virtud del cual propone la ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del Código Procesal Penal referidos al proceso especial por colaboración eficaz. Asimismo, sustentará el proyecto de ley número 6937/2020 CR, en virtud del cual propone la ley que dispone la digitalización de los expedientes judiciales archivados definitivamente. En ese sentido, corresponde otorgarle el uso de la palabra a la congresista María Teresa Cabrera para que pueda exponer los proyectos antes citados. Adelante, por favor, congresista. Gracias, presidenta. Efectivamente, con la primera iniciativa legislativa contenida en el numeral 6623, se pretende modificar los artículos 473, 476A y 481 del Código Procesal Penal referidos al proceso de colaboración eficaz. Permítanme referirme como preámbulo, porque no todos son abogados, que actualmente el proceso penal, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, valga la redundancia, está compuesto de 3 etapas. La etapa de investigación preparatoria, que comprende las diligencias finales, donde se recaba pues toda la información desde que se descubre el hecho delictuoso hasta que el fiscal decide si formula o no acusación. En esta etapa, el fiscal, con este nuevo Código Procesal Penal, tiene la condición de director de la investigación. En la segunda etapa, que es la intermedia, precisamente en la que se produce entre la acusación realizada por el fiscal y se verifica el juzgamiento. Esta es una etapa en donde se filtra todo lo actuado, preparándose que todo esté ok para el juicio oral, en lo que en la práctica se conoce como la teoría del caso, a efectos de que los juicios lleguen preparados de manera conveniente precisamente al juicio oral. En esta etapa, el fiscal ya no es director de la investigación, sino es parte procesal. Luego viene la etapa de juzgamiento o juicio oral, que es la etapa final, donde se van a producir y actuar todas las pruebas de acuerdo a los principios de oralidad e inmediación, y donde es el juez quien es obviamente el director y quien va a decidir sobre la inocencia o responsabilidad del acusado. En esta parte también el fiscal es sujeto procesal o parte, ¿no? Pero bien, de lo expuesto, podemos colegir que en el actuar del fiscal en una primera etapa preliminar como director y en otra como parte procesal, puede generar una situación complicada para un fiscal que no tenga una sólida formación jurídica y valores democráticos, porque podría verse tentado a realizar actuaciones arbitrarias, aprovechando su poder y las insuficiencias legales que el sistema tiene, como por ejemplo en el caso del proceso de colaboración eficaz, materia de esta iniciativa legislativa. En principio, el fiscal ni ningún magistrado nunca debe olvidar que es el defensor de la legalidad, por lo que es su deber defender la Constitución con autonomía institucional e independencia en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales, bueno, en realidad todos, tienen que hacer bien su trabajo, ciñéndose su actuación dentro del punto de vista profesional y no hacerlo personal. Bien, eso es como un primer preámbulo. Ahora, en lo que corresponde al proceso especial de colaboración eficaz, debo precisar que este se encuentra en el nuevo Código Procesal Penal, desde los artículos 472 al 481A del indicado cuerpo normativo, y forma parte del derecho premial, que consiste básicamente en otorgar a la autoridad competente información suficiente, eficaz e importante a fin de poder identificar la conducta dolosa de los integrantes de una organización delictiva, a cambio de lo cual el colaborador eficaz recibe diversos beneficios. Entre estos beneficios les puedo referir, está la excepción de pena, la disminución de pena, la remisión de la pena, que la remisión de la pena es como un perdón, ¿no? O sea, hace una promesa
la persona procesada o el sentenciado hace una promesa, ¿no?, al juzgador de que no va a volver a cometer un delito, y que fue utilizado precisamente en el tema del deshacinamiento de los penales, a lo que en su momento me opuse por ser un tema netamente del Ejecutivo. Igualmente, otro beneficio es la suspensión de la ejecución de la pena o la detención domiciliaria o la comparecencia restringida. Entonces, podemos determinar que constituye pues, un instrumento idóneo cuando es bien utilizado para luchar especialmente contra el crimen organizado, la corrupción de funcionarios, la delincuencia de cuellos blancos, financiera y económica. Sin embargo, existen inconsistencias técnicas que debemos regularizar normativamente, pues estas se encuentran vinculadas a la ausencia de garantías taxativas, a la falta de plazos en la etapa inicial, a la ausencia del abogado defensor del postulante en reuniones y declaraciones de los mismos, al uso de declaraciones de postulantes sin corroborar. Esto último resulta inaudito si tenemos en consideración que estas han sido lacradas, entre otros aspectos. Con esta iniciativa legislativa pretendo su regulación objetiva a fin de mejorarlo jurídicamente, evitando cuestionamientos y lograr con su concurso las sentencias que todos esperan, evitando dilaciones procesales, porque muchas veces se plantean nulidades y juicios, pues, procesos que duran años de años, y no olvidemos que todos estos cuestan dinero a todos los peruanos. Una de las justificaciones que he mencionado precisamente es que en estos procesos de colaboración eficaz tiene que haber pues estas garantías. Actualmente no existe ningún tipo de control, ni institucional del Ministerio Público, ni judicial, ni de sus abogados respecto a las reuniones y las declaraciones de los postulantes a colaboración eficaz. Previamente llegarse a un acuerdo, obviamente nadie es que va y directamente habla con el fiscal y le dice todo lo que sabe. Previamente se dan reuniones, luego las declaraciones, y esto se plasma en un acuerdo. La actual legislación permite las reuniones de los fiscales con los postulantes sin su abogado. Es una situación singular, y también se sostiene que se permite la declaración sin abogado, lo que lo convierte en facultativo, ¿no? Entonces, esto no puede continuar, sobre todo porque nos encontramos dentro de un sistema garantista. Esta falta de control, muchos abogados litigantes lo dicen, ¿no? Se quejan cuando formulan sus nulidades, que llevan al extremo de corregir las declaraciones para hacerlas coincidir con las diligencias de corroboración, ¿no? Entonces, por lo que resulta necesario establecer la obligatoria presencia del abogado defensor y del fiscal superior coordinador o su adjunto en la diligencia de declaración del postulante. Cabe destacar que el fiscal provincial seguir dirigiendo dicha diligencia, va a tener la condición de director, ¿no? Pero en presencia de su superior jerárquico, que es el fiscal coordinador, y del abogado defensor del postulante. Asimismo, es recomendable de cara pues al futuro control judicial de la aprobación del acuerdo mismo, del acuerdo de beneficio, del acuerdo de colaboración eficaz, que esta diligencia sea registrada en audio y video. ¿Qué mayor garantía podemos tener de que quede grabada? Grabación que también, así como el acta, debe ser conservada por el fiscal provincial, el director, bajo estrictas medidas de seguridad, hasta su remisión junto con el acuerdo de beneficios y la carpeta respectiva al juzgado. Se forma pues un cuaderno especial, una carpeta especial para este proceso. La declaración de un postulante a colaborador eficaz también debería realizarse en el lugar que el fiscal director señale, teniendo en cuenta la necesidad de reserva de la diligencia y la protección real de la identidad del postulante. Realmente los despachos fiscales no ofrecen estas garantías, no hay ambientes especiales, y muchas veces cuando uno ha ido, están los practicantes, los mismos abogados, el personal que trabaja, y bueno, y esto trasciende.
el mismo tratamiento, es más, ¿no? En alguna oportunidad cuando uno va te dicen, no, ahorita está el fiscal y está con un colaborador eficaz, ¿no? Entonces eso es terrible. El mismo tratamiento debería darse a las declaraciones ampliatorias, porque deben saber ustedes que no solamente es cuando ya declara y queda ahí, puede suceder estas declaraciones ampliatorias. Entonces las mismas deben realizar dentro de este marco de garantías, ¿no? Que sean, que esté en presencia del abogado, ¿no? Y la presencia del fiscal superior coordinador en esta declaración ampliatoria de los postulantes, con una finalidad de control institucional. En la práctica les puedo comentar que en algunos casos se verifica, pero como la norma no lo regula, no se hace constar en acta, por lo que no tendría nada de raro poderlo regular nosotros. Además, existe un antecedente en este sentido. La ley anterior, la 27.378, ley que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, precisamente en su artículo 9, en la que permitía la intervención del fiscal superior coordinador en este procedimiento especial, existiendo pues este control institucional que les comento. Sin embargo, al regularse se olvidaron de este tema. Es más, en dicho artículo también se permitía la presencia del procurador público. Otro tema que debemos considerar y que está dentro de estas pequeñas modificaciones que se realizan a estos articulados es el secreto del proceso de colaboración eficaz. Esto se tiene que asegurar, ¿no? Porque, y con cuya finalidad se prevé que tanto la solicitud, o sea, desde la solicitud como la primera acta fiscal, donde se asigna un código al solicitante, se guarde en forma independiente del cuaderno de proceso de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque los cuadernos de colaboración eficaz obviamente también tienen que pasar por las manos de los asistentes fiscales, ¿no? Y el personal administrativo. Sin embargo, siendo esto tan delicado, esto solamente debe ser para el fiscal, tal como lo establece también la legislación. Sin embargo, se tiene que guardar en una forma independiente, ¿no? En este cuaderno de proceso de colaboración eficaz, que va a contener la declaración del solicitante y demás actuaciones y diligencias propias de este proceso. A partir de esta primera acta, el solicitante, o sea, el que postula ser colaborador eficaz, debe ser identificado únicamente con su código y firmará todas las diligencias solo con su rúbrica o garabato preestablecido, el cual también debe mantenerse en secreto. Y en previsión a que el solicitante sea identificado relacionándolo con su abogado de la misma manera, ¿no? O sea, mantener también en secreto la identidad del abogado, ¿no? Tanto en el acta y también para hacer su rúbrica o garabato desde la primera acta, luego de lo cual van a participar en las diligencias que correspondan, signando las actas únicamente con una rúbrica o el garabato preestablecido y que únicamente conoce el fiscal director. De esta manera se agrega una seguridad adicional al proceso de colaboración eficaz en beneficio de preservar la identidad del solicitante y también de su abogado. Es necesario establecer expresamente la responsabilidad también del fiscal, ¿no? Del fiscal que dirige este proceso, en la protección y salvaguarda del secreto del propio proceso de colaboración eficaz y la protección de la identidad del solicitante y posterior colaborador eficaz. En la práctica, el fiscal es el único que tiene acceso al proceso de colaboración eficaz y al ser el director de la investigación, debe tomar todas las medidas necesarias para preservar su secreto y muy especialmente evitar la revelación de la identidad del solicitante de colaboración. De esta manera se evitarían las penosas filtraciones de las declaraciones de los solicitantes y colaboradores, publicadas en diversos medios de comunicación. Eso no debe ser de ninguna manera. Dentro de este contexto, ¿no? Me permito indicar que al no guardarse el secreto, no solamente se pone en riesgo la vida del colaborador
o sobre todo que muchos solicitantes podrían ser amenazados y por temor ya no pueda continuarse con este proceso de colaboración, poniéndose en riesgo la investigación. Otro punto importante es el plazo del procedimiento en el proceso de colaboración eficaz. Actualmente no existe plazo para las etapas iniciales del proceso de colaboración eficaz, hasta antes de enviar el acuerdo de beneficios y colaboración judicial al juez. A partir de ahí sí lo existen algunos plazos, por lo que es en realidad un vacío que nosotros podemos regular a través de esta normatividad. Es más, Campos Barranzuela señala, esta situación ha creado increíblemente que algunos procesos de colaboración eficaz continúen durando incluso varios años sin concluir, a pesar que las declaraciones que están sin corroborar ya se han utilizado incluso para sostener requerimientos de prisión preventiva y acusaciones, situación que obviamente es bastante irregular, ¿no? La propuesta consiste en regular el plazo para esta etapa inicial hasta el acuerdo de beneficios y colaboración en un plazo máximo de 4 meses con una prórroga de 60 días, teniendo como base el antecedente, precisamente el reglamento anterior contenido en el Decreto Supremo 035-2001 JUS, que prevía un plazo menor. También es muy importante que debemos regular con estas pequeñas modificaciones que se hacen a estos artículos, 3 artículos para ser exacto, que el postulante a colaborador eficaz debe proporcionar toda la información de manera veraz. ¿Por qué? Porque proceder con falsedad o con omisiones relevantes en la información debe acarrear efectos negativos para el postulante o el colaborador. No se puede, pues, estar jugando con la justicia, la administración de justicia. Entonces, el fiscal director, en ese momento, puede decidir concluir el proceso de colaboración o, si estos hechos se descubren después de logrado un acuerdo de beneficios, puede considerar su revocación o solicitarlo al juez si ya se aprobó judicialmente, ¿no? Actualmente, como refiriéndome a la participación del abogado, del postulante a colaborador eficaz, debo señalar que actualmente la legislación sí permite reuniones entre el fiscal y el postulante, sin participación de su abogado, lo cual viola el derecho constitucional a la defensa, ¿no? La verdad que con esto estaríamos evitando, como lo dije primigeniamente, futuras nulidades de las declaraciones y diligencias en las que ha participado el postulante a colaborador sin su abogado por violar el derecho constitucional precisamente a su defensa. No se debe perder de vista que el postulante a colaborador en principio es un delincuente confeso, es decir, que confiesa su participación en un delito preestablecido, pero además ofrece una información valiosa de la participación de otras personas. Si en los casos de confesión delictiva de una persona en cualquier proceso se requiere necesariamente de la participación de su abogado defensor, con más razón se requiere del abogado en la declaración de una persona que postula a colaborador eficaz y en la que está reconociendo precisamente hechos que califican dentro de determinado tipo penal. Por estas razones, en esta iniciativa planteo la presencia del abogado defensor del solicitante para el que postula a ser colaborador eficaz en todas y cada una de las actuaciones del proceso que requieran el concurso del postulante, incluso en las reuniones previas a la que llegará el postulante, debidamente instruido sobre los alcances y beneficios de este derecho premial que es la colaboración eficaz. En esta iniciativa también propongo que se utilice adecuadamente los términos, que se utilice, por ejemplo, la etapa inicial, postulante o solicitante, en vez de colaborador eficaz, ¿no?
El solicitante o postulante a colaborador eficaz es la persona que, valga la redundancia, solicita este proceso especial y debe mantener esta denominación mientras no concluya el proceso de colaboración eficaz con la corroboración y la aprobación judicial del acuerdo respectivo. Solo después de este acto se le podrá reconocer propiamente como un colaborador eficaz, lo que justifica pues no la aplicación del término correcto. Actualmente se presta confusión y no se ajusta a la verdad, por lo que debemos ser coherentes hasta cuando legislamos, a efectos de no generar perjuicios en la opinión pública, atentándose contra la presunción de inocencia. Por ejemplo, se dice, ¿no? Se afirma que el colaborador eficaz dijo tal cosa, cuando únicamente se trataría a veces de la versión de un postulante, ¿no? Y qué delicado cuando esta versión inclusive llegó a los medios, ¿no? Y cuando se supone que está lacrado. Bueno, continuando, otro punto importante también es de manera taxativa que, actuando con equidad y razonabilidad, esta iniciativa legislativa también propone la prohibición de usar la declaración del postulante sin previa corroboración. Actualmente la legislación, por la redacción ambigua del numeral 481A del Código Procesal Penal, permite el uso de las declaraciones de los postulantes a colaboradores en otros procesos e incluso para requerimientos de prisiones preventivas. La verdad eso no debe ser, ¿no? Porque imagínense que después no se llega a corroborar y ya se utilizó. Es una cuestión de lógica elemental. Hay que recordar que, por ejemplo, esta situación no se permitía en la anterior ley, en la 27.378, ¿no? Donde se señalaba expresamente que el el aspirante tenía que haberse corroborado previamente, ¿no? En ese sentido, me permito hacer referencia al acuerdo plenario del primer pleno jurisdiccional del año 2017, que estableció con bastante claridad que para usar la declaración del colaborador era necesario que se haya corroborado dentro del proceso de colaboración especial, ¿no?, de eficaz, porque la sola declaración es altamente sospechosa. Y esto está plasmado en el fundamento 19 del aludido acuerdo plenario, porque pretende beneficios o premios penales. Por ello no merece mayor credibilidad y necesita ser corroborado y aprobado judicialmente, porque tal vez una persona, por querer salir de esa situación, tal vez no dice todo o después se descubre que no es real. Esta situación atenta contra todas las garantías del debido proceso, porque se está privilegiando tan solo el dicho de un delincuente confeso y sin antes de comprobarlo para verificar si es verdad o no. Y se utiliza en otros procesos, incluso para privar de la libertad a algunas personas de manera provisional. Y es esta la situación que da lugar precisamente a que se interpongan diversas acciones constitucionales y veamos que las personas después son excarceladas, ¿no? Este es el motivo, ¿no? La propuesta de esta iniciativa, ¿no?, es prohibir el uso de estas declaraciones de los postulantes a colaboradores eficaces mientras no haya sido corroborada y cuenten con acuerdos aprobados judicialmente. Y en esa misma línea también, en esta iniciativa, propongo que debe prohibirse la corroboración con declaraciones de otros solicitantes, ¿no? Porque en esa misma sentido de coherencia, ¿no? Actualmente la legislación permite, esto lo digo porque no está prohibido, entonces se tiene por permitido, la corroboración de la declaración de un postulante a colaborador eficaz con las declaraciones de otros postulantes a colaborador eficaz, sin que estos hayan sido corroborados y sin aprobación judicial. Esta situación debe prohibirse y así se propone, porque no se puede comprobar la declaración de un postulante con otras declaraciones de otros postulantes que están en la misma situación, ¿no? Y todos quieren salir bien librados, porque ellos mismos serían
delincuentes confesos que aún no se han comprobado la verdad de sus declaraciones y obviamente podrían decir lo que sea para salir librados, ¿no? Entonces se debe corroborar siempre con elementos objetivos. En cuanto a la vigencia y aplicación de esta iniciativa legislativa, se propone que su vigencia se realice en un plazo de 60 días a partir de su publicación para dar tiempo a que las instituciones vinculadas puedan tomar medidas tales como directivas o protocolos de actuación, dando tiempo a que el Ministerio Público pueda tomar finalmente una decisión en los procesos de colaboración eficaz en trámite, actualmente sin plazos definidos, y lograr un acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o desechar los casos. También va a dar tiempo al Ministerio de Justicia por 45 días para que pueda pedir un nuevo reglamento de proceso de colaboración eficaz, llenando estos vacíos, ¿no? Teniendo en cuenta precisamente estas modificaciones. Como se trata de una norma procesal, se aplicará de inmediato a todos los casos en trámites en los que se carezca de un acuerdo definitivo de beneficios, lo que implica que en los procesos de colaboración eficaz en trámites, los fiscales tendrán que regularizar el procedimiento de conformidad a la presente ley procesal, respetando los plazos y garantías establecidos. En relación al costo-beneficio, la presente propuesta legislativa no genera gasto adicional al erario nacional, puesto que lo que se trata es modificar los artículos 473, 476A y 481A del Código Procesal Penal referidos al proceso especial por colaboración eficaz, cuya implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades intervinientes sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Además que se debe considerar que como los plazos van a estar establecidos, estos van a ser disminuidos obviamente, los costos también van a disminuir. En relación con el impacto de la vigencia de la norma en nuestra legislación nacional, podemos advertir que no se transgreden normas constitucionales ni otras normas vigentes. Por el contrario, se pretende dar un marco legal para el proceso de colaboración eficaz conforme al Estado constitucional de derecho reconocido por el Estado peruano, modificando los 3 artículos ya existentes, no introduciendo contradicciones con otras normas del sistema legal, si lo verifican con su código, ¿no? La declaración de un postulante con presencia de su abogado garantiza el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales, no solamente del postulante, sino de los demás partícipes en el proceso penal, y fundamentalmente vamos a evitar futuras nulidades que afectan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Finalmente, hago presente que las modificaciones y agregadas se encuentran detalladas en la fórmula legal propuesta, resaltados con letras en negritas, ¿no? Una propuesta bastante técnica, ¿no? Y con la que se podría adecuar el proceso de colaboración eficaz a efectos de no transgredirse ningún tipo de derecho que a la larga en que hayan apelaciones, cuadernos y mayor retraso de los procesos, ¿no? Y sobre todo, como dije al comienzo, porque tenemos un sistema garantista. Ahora, Presidenta, no sé si con su anuencia puedo exponer el otro tema. Sí, claro que sí, adelante. Sí, ya. Mil gracias. Señora Presidenta, si me permite, quisiera hacer alguna pregunta. Claro que sí. Sí, a la señora congresista sobre el proyecto que ella acaba de sustentar. Sí, le escucho. Adelante, congresista Marta Chávez. Sí, gracias, Presidenta. Yo quisiera preguntarle, visto que la congresista Cabrera ha hecho un estudio muy exhaustivo sobre el tema de la colaboración eficaz, y teniendo en cuenta, yo no soy penalista, pero teniendo en cuenta de alguna manera mi experiencia en lo que atañe a indagar sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht,
señora presidenta. Yo le querría preguntar por intermedio suyo a la señora congresista Cabrera si es pertinente, si fuera pertinente, exigir que antes de que se apruebe un acuerdo de colaboración eficaz, inclusive cuando recién se recibe el pedido para el aspirante a colaborador eficaz, la Fiscalía tenga la obligación de averiguar si es que ante otras autoridades o inclusive obviamente usando mecanismos prontos, si se trata, por ejemplo, de asuntos que trascienden las fronteras, como es el caso de la corrupción de Odebrecht, si mediante los mecanismos que tiene establecidos el país, sea en sede de un acuerdo continental o un acuerdo universal de persecución al crimen organizado transnacional, se puede hacer la verificación inicial. Perdón, presidenta. No, entonces continúo. Sí, entonces, le escucho. Hacer una averiguación para evitar que estos pedidos de colaboración eficaz no signifiquen un artificio para distraer la atención y para ponernos, como dicen, una prenda para que el león se distraiga y no persiga a su presa, ¿no? Y entonces, a través de estos acuerdos de colaboración eficaz, yo no tengo ninguna duda que en el caso de Odebrecht, estos señores han impedido, estos 4 funcionarios y la propia empresa, cuando se ofrecen a fines del mes de noviembre como colaboradores eficaces, lo que quisieron es proteger sus propios intereses, distraer la atención, prestarse para todo un tinglado de persecución política y han obtenido beneficios y han distraído la atención. Todo lo que ellos aportaron no se hubiera podido, como repito, obtener de la colaboración con Estados Unidos, la misma autoridad de justicia de Estados Unidos, en base a los acuerdos en el seno de la Organización de Estados Americanos, o de otros países a través del Acuerdo de Palermo. Entonces, no sé cuán pertinente sea, cuán viable. Obviamente no quisiera que esto signifique un tapón, ¿no? Pero para hacerse cargo de cuánto este ofrecimiento de colaboración eficaz no sea una medida distractiva para que la autoridad, la justicia del país se entretenga y deja pasar, pues, la gran materia, ¿no? Esa sería mi pregunta por intermedio suyo, señora presidenta, a la señora congresista. Muchas gracias, congresista Marta Chávez. Le trasladamos un interrogante a la congresista Cabrera Vega. Claro. Adelante. Estamos hablando, entiendo a la congresista Chávez, que estamos hablando precisamente de acuerdos de colaboración eficaz transnacionales, ¿no? Que no se han verificado en nuestro país. Y cuando se trata de eso, tenemos que ceñirnos también a los tratados que tenemos firmados con el país de donde proviene dicho acuerdo, para ver los alcances en que se podría manejar con una técnica legislativa y sobre todo la viabilidad. Yo considero que sí, en lo particular, sí se podría hacer ello. No hay nada que lo contradiga. Muchas gracias, congresista Cabrera Vega. Habiendo respondido la interrogante de la congresista Marta Chávez, por favor proceda con su exposición. Adelante. Bien. Este proyecto de ley signado con el número 6937/2020 es una propuesta a efecto de disponer la digitalización de los expedientes archivados definitivamente, ¿no?, judiciales. En ese sentido, me debo referir que en el artículo 2 del decreto ley 19414 se establece que el patrimonio documental de la nación está constituido por la documentación existente en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector nacional, también de los privados, pero me voy a ceñir en este extremo de dicho articulado. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a los expedientes judiciales, y es en razón a dicho decreto ley
que los expedientes judiciales archivados definitivamente son patrimonio documental de la nación, los cuales se encuentran físicamente en locales acondicionados para dicho efecto en las 35 Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional. Es pertinente señalar que en el Poder Judicial contamos pues con una carga procesal activa y una pasiva. Y precisamente pues la activa son los que están en trámite, la pasiva son los expedientes archivados definitivamente. La propuesta va a efectos de que se digitalicen los expedientes judiciales en este estado de archivo definitivo con una antigüedad mayor a 5 años para su posterior incineración. Como todos saben, el Poder Judicial no cuenta con una infraestructura idónea para el desarrollo de las labores jurisdiccionales. Muchas judicaturas tienen que ser acondicionadas en casonas viejas, no aptas para la función, porque a pesar de ser un poder del Estado, no cuenta con autonomía económica. Y a pesar de ello, se tiene que también alquilar inmuebles para guardar expedientes con archivo definitivo, lo que además de generar un gasto, no tendría mucho sentido su conservación física. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer uso pues precisamente de la tecnología y sobre todo porque la era digital ya ha llegado al Poder Judicial, no como quisiéramos porque no se cuenta con el presupuesto, la autonomía económica, pero sí, ya nosotros manejamos el expediente judicial electrónico, el SINOE, entre otras plataformas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en consideración que el Poder Judicial peruano fue creado, o sea, mejor dicho, fue fundado el 4 de agosto de 1821, siendo que en cumplimiento al mandato del artículo 101 de la primera Constitución Política del Perú de 1823, Simón Bolívar expidió el decreto del 26 de marzo de 1824, por el cual creó la primera Corte de Justicia del Perú como república, como máximo tribunal de justicia. Han transcurrido pues casi 200 años. Entonces, no es difícil imaginar la gran cantidad de expedientes archivados que existen, sino a pesar del cuidado con el que son tratados por el transcurso del tiempo, se deterioran y eso es natural. Y les comentaré que muchos trabajadores, los que trabajan en las áreas de archivo, se enferman. Entonces, ese personal que está laborando en estos archivos definitivos que tienen pues ya más de 100 años, qué sé yo, se tiene que contratar. De todas maneras, hay personas que están trabajando ahí, cuando bien ya podrían estar en otros juzgados de descarga procesal, ¿no? Sobre todo en los temas de alimentos que son tan prioritarios como los temas laborales y el área penal. Nosotros tenemos que estar a la vanguardia de los tiempos y sobre todo en esta coyuntura sanitaria, usar la tecnología para digitalizar los expedientes archivados con una antigüedad mayor a 5 años y luego incinerarlos. Obviamente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el máximo órgano de gobierno, es quien tendrá que dar la directiva pertinente. Y asimismo, en esta iniciativa legislativa se indica que será el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial quien va a determinar los expedientes que por su especial importancia, excepcionalidad u otras consideraciones deberán continuar siendo resguardados físicamente. Puede ser porque se traten de casos emblemáticos que generaron algún tipo de jurisprudencia. Y yo en lo particular considero que van a ser todos aquellos que se encuentran en el portal web del Poder Judicial, los que han generado acuerdos plenarios, jurisprudencia, qué sé yo. En esta iniciativa legislativa, además de significar un ahorro para el Poder Judicial, no solamente en el costo de la vivienda, sino como digo, que ese otro personal podría ir a trabajar como personal itinerante en otras sedes que están recargados de trabajo. Y no olvidemos que tiene una opinión favorable de la propia presidenta del Poder Judicial, doctora Elvia Barrios, cuando nos visitó
en esta comisión y en la que directamente yo le pregunté y dijo que eso sería muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente esto es algo que necesitamos y que estaba ella también justamente pensando sacarlo, ¿no? Pero ahí demorarían más porque hasta que llevan la propuesta y lo llegan acá. Entonces yo, respetuosamente, estimados colegas, espero apoyen estas iniciativas legislativas bastante técnicas, bastante viables, ¿no? Y que son para fortalecer el sistema de justicia. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted por su clara exposición y felicitarla además por sus iniciativas legislativas bastante importantes. Muchas gracias, señora María Teresa Cabrera. A continuación, viendo la agenda del día de hoy, señores congresistas, corresponde escuchar al congresista Ricardo Burga Chuquipiondo, quien sustentará el proyecto de ley número 7316/2020-CR de su autoría, en virtud del cual se propone la ley que modifique el artículo 853 del Código Civil, estableciendo la división de bienes divisibles que aprueban los herederos que representan como mínimo el 50% de derechos hereditarios. En ese sentido, le damos la más cordial bienvenida al congresista Ricardo Burga Chuquipiondo a esta comisión y le otorgamos el uso de la palabra para que inicie su exposición. Adelante, por favor, congresista. Muy amable, señora Presidenta, y por su intermedio saludar a los integrantes de la comisión tan importante como es la Comisión de Justicia. Como había manifestado usted, he presentado el proyecto de ley 7316/2020-CR, que se trata del proyecto de ley que modifica el artículo 853 del Código Civil, estableciendo la división de bienes divisibles que aprueben los herederos que representan como mínimo el 50% de los derechos hereditarios. En lo que se refiere a la fórmula legal, en el artículo 1, que es el objeto de la ley, la presente ley tiene como objeto modificar la partición de bienes divisibles que aprueben los herederos que representan como mínimo el 50% de los derechos hereditarios. El artículo 2 modifica el artículo 853 que regula la formalidad de la partición de los siguientes términos. Formalidad de la partición. Artículo 853. Cuando todos los herederos son capaces y están de acuerdo en la partición, se hará una por escritura pública tratándose de bienes inscritos en registros públicos. En los demás casos es suficiente En los demás casos es suficiente un documento privado con firmas notarialmente legalizadas. En caso de bienes divisibles de partición, es aprobada con documento previo